Reflexión de la luz. El experimento que se va a explicar a continuación es la reflexión de la luz, para lo cual se utilizó los siguientes materiales: espejos, un láser, cartón, fósforos y una pecera transparente. Para demostrar la reflexión de la luz, se colocó los espejos dentro de la pecera con un ángulo respectivo de manera diagonal. Se utilizó humo para que se pudiera observar mejor los rayos de luz. Posteriormente se apuntó con un láser, en donde la luz entra y refleja al primer espejo y continúa reflejándose a través de los demás espejos, formando así un zigzag. Esto se da gracias a las ondas que consisten en la propagación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, la densidad, la presión, el campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia, aire, agua, etc., o no, como es el caso del vacío. En el caso de la luz es una onda electromagnética que viaja en el vacío. Su velocidad de propagación es de 300.000 km por segundo. La velocidad de la luz en el vacío no puede ser superada por la de ningún otro movimiento existente en la naturaleza. En cualquier otro medio, la velocidad de la luz es inferior. La energía transportada por las ondas es proporcional a su frecuencia, de modo que cuanto mayor es la frecuencia de la onda, mayor es su energía. La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta la luz cuando choca con un objeto y rebota. Esto ocurre cuando las ondas electromagnéticas se topan con una superficie que no absorbe la energía radiante. La onda, llamado rayo incidente, se refleja produciendo un haz de luz, denominado rayo reflejado. Está definido por las leyes de Snell, que postulan lo siguiente: el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están contenidos en el mismo plano. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. La reflexión de la luz se observa gracias al sentido de la vista, en donde el rayo de luz entra por el ojo. Comienza su recorrido en la córnea, atraviesa el humor acuoso, pasa a través de la lente ocular llamado cristalino y recorre el humor vítreo, hasta tropezar con la pared posterior del lóbulo ocular llamado retina, constituida por más de 10 capas de diferente tejido, la cual posee unas células fotosensibles con una sustancia llamada rodopsina, susceptible de cambiar su composición química como consecuencia de la absorción de la luz incidente. Este proceso químico activa un cambio eléctrico que llega a través del nervio óptico hasta el cerebro. Allí, estos cambios eléctricos se procesan y se producen sensaciones. Existen algunos tipos de reflexión, entre ellas encontramos la reflexión especular. Se produce en superficies totalmente pulimentadas, como ocurre con los espejos. En este caso, la reflexión se produce en una sola dirección, gracias a lo cual es posible observar las imágenes. Refracción de la luz. En el siguiente experimento se utilizó los siguientes materiales: un vaso transparente, agua, cartón, fósforos y un láser. La refracción es un fenómeno que ocurre dentro de la transmisión, cuando los rayos luminosos inciden oblicuamente sobre un medio transparente o pasan de un medio a otro de distinta densidad. Posteriormente se proyecta el láser desde la parte superior hacia la parte inferior. Se utilizó humo para que se pudiera observar mejor los rayos de luz, en donde se logra evidenciar que el rayo incidente entra a través del vaso y la onda del rayo refractado incide oblicuamente. Experimentan un cambio de dirección que está en función del ángulo de incidencia. A mayor ángulo, mayor refracción de la longitud de onda incidente. A menor longitud de onda, mayor refracción y del índice de refracción de un medio respecto al otro. La refracción hace posible la formación de las imágenes por el ojo, así como por las cámaras y por otros sistemas de lentes. La mayor parte de la refracción en el ojo tiene lugar en la primera superficie, ya que la transmisión desde el aire hasta la córnea supone el mayor cambio que experimenta la luz en el índice de refracción.
La refracción ocurre cuando la luz cambia su dirección al pasar de un objeto a otro. La transmisión ocurre cuando los rayos de luz se desvían, es decir, son refractados al pasar a través de la córnea y el cristalino. Esta luz es enfocada luego sobre la retina, que transforma la luz en impulsos eléctricos que se envían al cerebro a través del nervio óptico. El cerebro interpreta esos mensajes convirtiéndolos en las imágenes que vemos. Dispersión de la luz. Materiales: una linterna, un CD y una vela. La dispersión de la luz es el fenómeno por el cual distintas longitudes de onda se refractan con ángulos distintos al atravesar medios materiales. Como sabemos, la velocidad de la luz en el vacío es constante e independiente de su longitud de onda. Sin embargo, su velocidad en cualquier otro medio distinto del vacío sí que depende de la longitud de onda que tenga. Esta dependencia se debe a las estructuras moleculares de los materiales. En este experimento, tomamos la linterna, la cual nos aportará la fuente de luz para poder presenciar la dispersión de la luz. Cabe mencionar que la linterna es de luz LED blanca y su potencia es de 13 a 14 vatios. En este punto, acercamos el CD a la luz y podemos notar cómo ésta se dispersa, atravesando el CD. La potencia de la linterna y el medio en el que se realiza tiene un efecto en la dispersión de la luz, y es, como podemos ver, hay una dispersión no muy notoria. Aún así, podemos evidenciar en ella el espectro electromagnético de la luz. Dicho fenómeno puede suceder debido a que la linterna no posee la potencia necesaria para poder dispersar bien la luz. Claramente, nuestros ojos pueden ver este tipo de luz gracias a que poseemos células fotosensibles a la luz, llamados conos, las cuales son pequeñas células sensibles a la luz roja, azul y verde, que nos permiten ver toda una gama de colores gracias a estas pequeñísimas células que poseemos en nuestros ojos. En este experimento, usamos la vela como una fuente de luz para que sea dispersa por el CD. En este apartado, nos damos cuenta que la luz de la vela posee una mayor intensidad lumínica y nos permite observar mejor y con detalle los colores del espectro electromagnético. Evidentemente, la dispersión de la luz con la vela resultó ser mucho más notable en comparación con la de la linterna. Este experimento nos da a conocer cómo fenómenos físicos pueden ser representados de manera natural, como por ejemplo, este mismo fenómeno sucede cuando las gotas de agua se encuentran con la luz solar, creando así un hermoso arco iris, la cual podemos presenciarlo y admirarlo. En este experimento lo que vamos a necesitar son 4 vidrios cortados en forma triangular, la pantalla de un computador y los videos que los podemos encontrar en YouTube, que son para proyección de holograma. Los hologramas son imágenes tridimensionales obtenidas mediante la interferencia generada por un haz de luz llamado de referencia y la luz reflejada por el objeto que se quiere holografiar sobre una placa o emulsión sensible. Estos haces luminosos se mezclan y se conducen hacia la película, donde se graba el diagrama de interferencia producido por ambos. Una vez revelada la captación resultante, es una imagen tridimensional que varía de perspectiva según el
punto de vista del observador. Para crear dos o más hologramas de distintos objetos sobre una sola placa, se recurre a la técnica de hologramas múltiples o de doble canal, en los que la imagen cambia cuando se observa desde distintos puntos de vista. Esto se consigue variando el ángulo que forma el haz de referencia y la placa en sucesivas exposiciones para que las imágenes no se solapen, a diferencia de que tengan los ángulos de los haces de referencia que deben ser grandes. Esto quiere decir que los ángulos deben sobrepasar el ángulo de 65 grados. Por esto que en estos videos que nosotros grabamos como experimentos, ustedes pueden observar cómo las imágenes se pueden proyectar en el cono de vidrio de 4 lados triangulares. Aunque estas imágenes resulten sorprendentes y muy llamativas, en realidad no son hologramas, a pesar del nombre con el que habitualmente se encuentran pues, en las bases de datos o en Internet. Y las explicaciones que podemos encontrar es seguramente que pensamos que la imagen que estamos viendo se forma por la superposición de las 4 imágenes del video, que eso le da el efecto 3D. Pero no es así, se trata simplemente de un fenómeno de reflexión. Esto podemos comprobarlo fácilmente recortando un trapecio de las mismas medidas que las que tenemos para este experimento, pero en un material opaco, con unas imágenes diferentes y lo podremos ver de una manera más clara. El objetivo en los temas de sonido es comprobar la teoría en los experimentos de las ondas sonoras y la resonancia del sonido con la experimentación. Los materiales a usar son un tubo de papel higiénico, un láser, un pequeño vidrio, un globo y pegamento. Entonces lo que vamos a mirar aquí es cómo las vibraciones de la voz o del sonido se pueden mirar reflejadas y que estas forman figuras. Para esto vamos a utilizar un cartón del papel higiénico del baño, una bomba y un pedacito de CD o de espejo. Y lo vamos a pegar a un lado de este. En las ondas sonoras, como se puede observar, cuando se habla a través del instrumento para ver la creación de figuras en la superficie, la persona que habla a través del experimento es un hombre. Sabiendo que la voz de los hombres en su gran mayoría está determinada como un sonido grave, este siempre va a estar debajo por los 250 Hz de frecuencia, mientras que en los sonidos agudos, que es denominado para la voz de las mujeres, siempre tiene que estar por encima de los 5000 Hz. Por lo tanto, cuando el sonido es grave, las vibraciones son lentas, es decir, baja frecuencia, pasando estas por las paredes del tubo, luego traspasan el globo y se reflejan en el trozo de CD que sirve como espejo gracias a la luz de un láser. Esto hace la formación de las figuras en la superficie. Mientras que cuando se silba, este sonido es agudo, ya que está alrededor de los 1500 Hz. Y esto se debe que la absorción de sonido aumenta con la frecuencia, disipando la energía en forma de calor. Por ello, no se forma ninguna figura en la superficie y entonces los sonidos graves se propagan más lejos.
frecuencia y vibración. Materiales a usar: una tapa de aluminio, una tapa de icopor, café, sal, baffles y una frecuencia de sonido. Ahí. En la resonancia del sonido, como se observa en la demostración, los granos de sal se mueven de forma caótica en la bandeja metálica, cuando se hace sonar una canción. A estas canciones se les denomina espectro de sonido, que son combinaciones de varios niveles de frecuencia. Por ello, no hay una formación de figuras geométricas de una forma ordenada, y para que ello se haga, debería instalarse un tornillo debajo de la bandeja donde se canalice la frecuencia a un nivel determinado. La voy a botar, parece. No, botar nada, no botar. Ahora bien, al aplicar una determinada frecuencia en distintos materiales como el aluminio o el icopor, vemos que su pico de vibración varía entre ambos materiales. ¿Pero qué es exactamente el pico de vibración? Esto es cuando los granos de sal empiezan a moverse en la superficie. ¿Pero por qué el pico de vibración varía tanto entre un material y otro? Esto se debe a la densidad de cada material. Por ejemplo, la densidad del aluminio es mucho más alta que la del icopor, por ende, su espacio intermolecular es menor. Las ondas de sonido pasarán de una molécula a otra mucho más rápido que en el icopor. En este experimento, el pico de vibración que alcanzó en el aluminio es de 210 Hz, mientras que en el icopor es de 423, siendo este un material menos denso, con un espacio intermolecular mucho mayor y su velocidad de sonido será más lento. And I like good trees. Smoke so much weed you wouldn't believe. And I get more ass